En acoger de nuevo la presentación de un libro y quiero agradecer expresamente vuestra asistencia. El acto de hoy, como viene siendo habitual, cuenta con la colaboración del Centro Cultural Deportivo Linense, que tan gentilmente nos ofrece sus instalaciones, y de la librería que siempre nos apoya con la presencia de su punto de venta. Sin más dilación, paso a presentar a nuestro invitado de esta tarde. En primer lugar, contamos con la presencia de José Manuel Carvalho, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Cádiz, licenciado en Historia por la Universidad de Granada, licenciado en Ciencias de la Documentación, diplomado en Biblioteconomía y Documentación, también por la Universidad de Granada. Realizó la maestría en Historia Latinoamericana por la Universidad Internacional de Andalucía y el máster en Información y Documentación por la Universidad de Sevilla, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Finalizó su estudio en la University College Australia de Irlanda y ha centrado su investigación en la Segunda República, Guerra Civil y posguerra en el campo de libertad, materia sobre la que ha publicado múltiples artículos y varias monografías, siendo uno de los principales referentes de la investigación histórica en estos temas. Es además consejero de números del Instituto de Estudios Campos Libertarios, del que es coordinador del grupo de expertos comarcal sobre la Guerra Civil y cronista oficial de la Villa de los Barrios. El autor de la obra que presentamos hoy es Luis Antonio García Bravo, de la década de los 90, investigador de la guerrilla antifranquista de la provincia de Cádiz, Ferrería de Ronda y Campo de Libertad. Cuenta con múltiples publicaciones que incluyen monografías y capítulos de libros y revistas del sector. Ha dado numerosas charlas y conferencias sobre esta temática a lo largo de la democracia española. A esta faceta se le une la publicación de novelas de carácter histórico, donde refleja la época que mejor conoce, la posguerra española, y también ha publicado algunos poemarios. Referente del mundo memorialista de la comarca, de la que forma parte desde 1997, en que fue delegado de la Asociación Guerra de Sirio de la provincia de Cádiz, fue fundador y responsable de la Asociación Foro por la Memoria en Andalucía, Cádiz y Campo de Libertad, y formó parte del Comité Técnico de la Junta de Andalucía para la recuperación de la memoria histórica. Ha coordinado múltiples jornadas y conferencias relacionadas con esta época de la historia, entre ellas la Caravana de la Memoria Histórica y el primer y segundo encuentro de visitadores de la memoria histórica, Rescatar la Memoria, celebrado en Castilla de la Frontera y en el que tuve personalmente el honor de participar. Apreciamos especialmente a Luis García Bravo la honestidad y el calor humano que siempre sabe transmitir a través de sus páginas. Antes de cederos la palabra, quisiera felicitar a ambos, a José Manuel por su reciente título de doctor y a Luis por el libro que hoy nos presenta. Muchas gracias por confiar en el amigo de la Bahía. Sí, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer, por supuesto, a la Unión Cultural Deportiva Linense y al Ateneo de la Bahía, pues, la invitación a la presentación del libro de Luis García Bravo. Luis García Bravo es un jubilado desde hace unos cuantos años que, en vez de optar por venidor, pues optó por, como digo yo, el turismo de archivo. Y yo he coincidido con él y hemos coincidido bastante y hemos recorrido pues España pues en ese turismo de archivo que es muy peculiar para los que optamos por los caminos y los vericuetos de la investigación. Ávila, Segovia, Madrid, Guadalajara, Sevilla, Cádiz, pues todo eso hemos hecho. Lo mismo por esto me hemos bailando los pajaritos venidos, pero optó por este camino que sí os puedo decir que cuando pica el bichito de la investigación es algo ya como un veneno que ya es difícil que te abandone. Pero antes, desde la década de los 90, fue pionero y referente en el mundo memorialista de la comarca y en Andalucía, no solamente abarcaba la comarca. Yo tengo muy claro que se ha convertido en un referente ético para todos los que navegamos en este complicado mundo de la Segunda República, Guerra Civil, posguerra, franquismo. Fue delegado de AGE, de la Asociación Guerra y Exilio,
de la provincia de Cádiz y Málaga, fue fundador y responsable de la Asociación Foro por la Memoria en Andalucía, en Cádiz, en el Campo de Gibraltar, y formó parte del Comité Técnico de la Junta de Andalucía para la recuperación de la memoria histórica, en los tiempos en el que la Junta de Andalucía parecía que se lo tomaba un poquito en serio los temas estos. Además, organizó pues todo lo que fue un hito sobre este tema en toda Andalucía, la Caravana de la Memoria Histórica. También fue el arma del primer y segundo encuentro de investigadores de la memoria histórica que se han celebrado durante hace algunos años, el último el año pasado en Castilla de la Frontera. Pionero de muchas cosas, comenzó desde la década de los 90 del siglo pasado a investigar la guerrilla antifranquista en el Campo de Gibraltar y su zona de influencia. Le va la marcha porque es un tema de historias recientes de los más complejos que puede haber. Por eso digo que le va la marcha. La guerrilla antifranquista sin duda es un tema con una complejidad muy profunda. Pero ahora se ve sobretarlo bien. Tiene muchas publicaciones sobre el tema que se han reflejado en monografías, en capítulos de libros, en revistas del sector. También ha dado numerosas charlas, conferencias sobre esta temática. A esta faceta también se le une ese carácter de novelista, sobre todo de novelas de carácter histórico, aunque también tiene publicado varios poemarios. Este libro viene a presentar posiblemente, desde mi punto de vista, la aportación más importante de Luis García Bravo hasta este momento sobre el tema. Con una mezcla de apasionamiento y rigor histórico, que también es muy complicado hacer el equilibrio, nos acerca a este capítulo de la resistencia antifascista en nuestra tierra. Tenemos que pensar, es lógico, pensar que una tierra como esta, totalmente implicada con el régimen democrático de la Segunda República, brotada con todo el peligro que ello suponía, una respuesta al nuevo régimen dictatorial. Y esa respuesta ya en la posguerra fue la guerrilla antifranquista. Polifacético donde los haya, referente ético y sobre todo amigo. Luis, cuando quieras, háblanos de tu libro. Buenas tardes, agradeceros a todos que estáis aquí, al lugar donde estamos, al Ateneo. Y la niña tiene mucho que decir en el tema de la guerrilla. Y iremos entrando en el tema. Él fue un eslabón de lo más importante que hubo en la posguerra, junto con el Campo de Gibraltar. Yo, para no entrar en el libro y que yo me conozco, no me apasione y termine contándole el libro a ustedes, porque fíjate, entonces voy a ir un poco de vida, porque no, poquito lo que el contexto de la época de este libro empieza con que hay un salto en lo que va a ser ya la última etapa de la guerrilla, cuando precisamente van a querer acabar con los hombres y las mujeres que hay en la sierra, porque por si no lo sabéis, hubo también mujeres en esta parte de aquí, y concretamente 2 de ellas vivieron en la línea de la Concepción. El contexto que hay es yo siempre lo explico de la siguiente forma, y se lo explica también a los más jóvenes. Ha terminado la guerra, estamos en un mundo en que todo se ve blanco y negro, la gente es enlutada, los pueblos, acordaros, en esos pueblos blancos la cantidad de mujeres de luto, los hombres con el brazalete de luto. Pero eso no quería decir que la gente que optaron por quedarse en la sierra fueran todos mayores. Había gente joven, por tanto tenían las mismas pasiones y las mismas cosas que todo el mundo. Aunque era una España donde estaba el hambre, estaba en esta zona nuestra, estaba el tema que va a tener que ver con la guerrilla, del extrapello, del contrabando, va a tener que ver, pero no porque los guerrilleros se dedicaran a eso, sino que ellos van a saber cómo tienen que estar en la sierra, y quizás los nuevos que vienen, que no eran de este terreno, van a aprender mucho de aquellos mochileros, de aquella gente que pasaba el contrabando, que van a decir
cómo tenían que llegar en una noche desde Algatocín y encajarse aquí y volver para allá. Ellos se respetaban en la sierra y por tanto van a tener que ver unos con otros en ese tiempo. El número aproximado de personas que yo tengo investigado y que además de una forma u otra no tiene que ser precisamente que estuvieran in situ en una partida de guerrilleros, es alrededor de 600 personas. Es verdad que el número que tenemos en nuestra zona de mujeres no es de mujeres en la guerrilla, ¿eh? Otra cosa es mujeres enlaces o mujeres auxiliadoras. No es tan grande como el que pueda haber en Asturias, en Galicia o en el norte, pero la hubo. Y sobre todo hubo que casi todas las familias de quienes tenían a algún hijo o al marido o a un hermano en la sierra, al final iban a tener la misma represión que tenía el que estaba en la sierra o quizás más, porque el que estaba en la sierra con un poco de suerte no lo podía, pero las madres y las hermanas sí las tenían cerca y cuando les parecía pues le daban someras palizas en los cuarteles de la Guardia Civil, ¿vale? Las voces que se han escuchado sobre la guerrilla siempre han sido las de las que han creído que tenían derecho a hablar. Por tanto, los de que se llamaron vencedores. Por tanto, esa parte es la que va a quedar en esta zona nuestra, muy arraigada por el franquismo. Y, como sabéis, lo llamaban los de la sierra, bandoleros y maquis. Pues bien, ellos, y os lo digo porque así me lo dijeron desde un principio con la que he tenido la suerte de estar, ellos son guerrilleros antifascistas españoles. Esa es su denominación. Maqui viene de Francia. Algunos de ellos, sí es verdad que van a entrar por el Valle de Arán y habían estado en el Maqui. El Maqui era la resistencia que va a haber contra la Segunda Guerra Mundial en Francia, y los que entran aquí es contra Franco. Por tanto se llaman guerrilleros antifranquistas españoles. Los de la sierra es común porque era lo que decían en los pueblos de los que estaban en el monte o los del monte. Lo de bandolero era un apelativo despreciativo que había puesto el régimen, no cabe duda, y que afortunadamente, como diré más adelante, se les va a quitar en el año 2001. Ya ellos no son bandoleros ganados en el resto de los diputados. Muchos de ellos pueden escapar, de esos 600 van a poder escapar a través de la frontera con África, a Tánger, Casablanca, van a poder escapar algunos. Otros tantos van a terminar abatidos por la Guardia Civil y aplicándole en algunos momentos la ley de fuga, y otros tantos pues los van a coger, van a tener una causa y van a estar unos años en la cárcel. De otros muchos, quizás porque escaparon, no se sabe nada de ellos, al no haber estado nunca fichados y no haber datos, pues no se sabe. Yo sí puedo saber de algunos, porque han sido muchos años y he conocido a personas que los conocieron, he conocido a enlaces, he estado con ellos, hemos estado por los montes y sé que hay otros que no constan en los libros, pero que estuvieron. El panorama que dejó la guerra civil fue de grandes desmanes y abusos. Una población hambrienta, con cartillas de racionamiento. Como he dicho, aquí de alguna forma pudieron hacer cosas con el extrapello y el contrabando y podían las familias medio vivir. El régimen llenó los caminos de... Ya te estoy hablando y ya no le tenía esto. El régimen llenó los caminos de arbitrio, los cuales estaba todo controlado. De esos, quien más os podría decir, si algunos los conocéis, son los viejos arrieros, los que pasaban para poder llevar las mercancías de un sitio a otro. Todo eran trampas que se le hacía
a la economía y lo que había. Los trabajos que se desempeñaban en aquellos momentos pues eran el de escorche, el carbonero, el de broce, el pastoreo y la rillería. Y dadas las circunstancias de escasez, pues también estaba el recobero o la recobera. Recoberos, sabéis que eran personas que, por ejemplo, venían a la línea de la Concepción o a la estación de San Roque, que era donde se sacaba alguna mercancía de Gibraltar, y la cambiaban, se llevaban la mercancía de aquí, que ha llegado en los últimos años, se llevaban hasta lo que ya eran bolígrafos y piedras de mesero, y luego las cambiaban, iban por los sitios y las cambiaban a lo mejor por huevos, por gallinas, luego llegaban a otro sitio esa gallina, ese era el recobero. Y la poca o mucha ganancia que le iba dejando a la familia era para ir viviendo. El trabajo, como he dicho, el de carbonero. El carbonero va a ser una pieza fundamental en la guerrilla. Sabéis que el carbón se hacía en lo alto de la sierra, por tanto, era el contacto más directo que se encontraba los que estaban en la guerrilla. Las partidas se encontraban en la sierra. De ahí va a venir que muchísimos de estas personas, por el mero hecho de haberles ayudado, en un principio se les ayudaba, de haberles dado una telera de pan, luego no haber dado parte, lo va a coger la Guardia Civil, y también terminaron algunos de ellos, incluso muy mal, incluso aparte de estar metido en una causa militar, asesinados con la ley de fuga. La guerrilla se llama de la provincia de Cádiz, es el nombre que se le da en aquel momento, aunque en verdad ampara la serranía de Ronda, todos los pueblos de la provincia de Cádiz y el campo de Gibraltar. Pero la llamaban la provincia de Cádiz. Tenemos en cuenta que esos límites con la serranía de Ronda han existido no solamente porque la guerrilla se lo puso. Yo que he trabajado en Telefónica, cuando yo entré en Telefónica, la provincia de Cádiz llegaba hasta el mismo Ronda. Ahí tenía el límite, lo cortaron el límite más para abajo, en la otra estación de corte, pero ese límite geográfico es el que van a tener. La guerrilla en la provincia. ¿Quiénes están ahí en esos montes? Pues en esos montes se divide en tres fases. La primera fase la comprenden los grupos de huillos que se refugiaron en los montes cuando terminó la guerra civil. La segunda fase es la que como guerrilleros tendrá mayor importancia y comprendía el periodo desde el año 1944 a 1949. Y en algunos casos, como fue en el campo de Gibraltar y la serranía de Ronda, incluso antes, desde 1939, ya había huido esparcidos por los montes de nuestra zona de investigación. Y la tercera fase es en la que empieza la decadencia de la guerrilla en todo el territorio español. Durante este periodo de tiempo es cuando se intentan, desde las organizaciones políticas, la clandestinidad, el organizar a las distintas partidas de guerrilleros que operan en la zona. La zona, que la podéis ver, de actuación, ellos, aunque hicieron varios cambios a lo largo del tiempo que estuvieron en la sierra, pero más o menos se quedaron tal cual. Se dividieron la zona entre las partidas que había para operar y tener en cuenta que por la parte de Málaga el límite lo podemos plantar en Casares. De Casares, de hecho hubo guerrilleros de Casares que estaban aquí, de Casares por la parte de Málaga, toda la provincia de Málaga y el campo de Gibraltar, aunque sé que es de la provincia de Cádiz, lo pongo porque es un punto fundamental el campo de Gibraltar, donde verdaderamente va a tener toda la acción y lo que más vigilado está, ¿no?
Dado que la zona cubrir comprendía la provincia de Cádiz y Cerdaña de Ronda, la zona número 1 era Cartagena, Marauta, Cujerra, Ubrique, Benarrabá, Gaucín, Casares, Manilva, Estepona y Cortes de la Frontera. La zona número 2 amparaba San Roque, Guadiaro, Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera, Ubrique, Algar, Villaluenga del Rosario, San José del Valle, Rota y Jerez de la Frontera. Y la zona 3, Montejaque, Ronda, Arriate, Cuevas del Becerro, Alcalá del Valle, Olvera, El Castor y Puerto Serrano. En esta zona estaban ubicadas las distintas partidas de guerrilleros, que os comentaré que aquí fue un problema poder hacer una agrupación guerrillera, que lo veréis en el libro, porque no querían. Había tantos problemas que no nos convencieron como se convenció en la parte de Levante, y por eso se va a hacer en 1949 la agrupación Fermín Galán, que por fin se consigue que se unen a primero de aquel año, y a finales del año matan a Bernabé, por lo cual tuvo meses como agrupación. Eso no quiere decir que no hubiera otras partidas. La hubo, la de Pablo Pérez Hidalgo, que era la partida de Stalingrado, primera que hace. El propio Bernabé hace, cuando llega a la sierra, su partida, pero se unía en determinados momentos si el golpe que iban a hacer pues requería de una zona o de otra, que tuvieran que ir más personas, ¿no? Por lo general iban 5 o 6, ha habido casos en que iban 20 por razones obvias. Aquí lo que se hacía más que nada, habréis escuchado que por la parte del norte se hacían sabotajes, se tiraban torretas de la luz. Aquí no se puede hacer esas cosas, entre otras cosas, porque aquí la guerra empieza. Como sabéis, no hay guerra, no hay tal guerra. Esto queda todo automáticamente bajo el régimen franquista, en un lugar donde hay, de eso mi amigo sabe bastante, donde más prisioneros hay republicanos después de terminar la guerra. Es muy importante la cantidad de criaturas que hay aquí. Tenemos 2 fronteras, Libertad y por tanto hay una vigilancia férrea que pocos le podían hacer de atentado. No es que lo tuviera en su manual, lo intentaron, no podían. Entonces se optó por el secuestro. Se secuestraban a personas bien pudientes y con ese dinero se le daba una parte que daba en la guerrilla, otra parte se le daba a los partidos que estaban saliendo en la clandestinidad, y otra parte quedaba para el mantenimiento de la familia del guerrillero. Así funcionaba. No cabe duda que ellos van a ser los que van a lograr que la CNT, van a ayudar a que la CNT vuelva a salir de la clandestinidad después de igual que el Partido Comunista, aquí, en la provincia de Cádiz, pero sobre todo en el campo de Gibraltar. Esas cantidades que daban también consistían en que iba una serie de encargos, como era el de conseguirle armas. Gibraltar va a ser un sitio donde van a conseguir bastantes armas, y son muchos linenses los que se juegan bastantes veces la vida en sacar. Hay una anécdota, que adelanto ya en contarla, de Máximo cuando termina los diré quién es Máximo, lo que le costó llevar las pistolas del hermano, desde que se la dejan aquí en la línea y la tiene que llevar, ¿no? Una odisea. Yo tengo registrado, hay un autobús que entraba en Gibraltar y salía todos los días, pues ese hombre también ayudó. El chofer también se la jugó en los bajos, y vino más de una vez una metralleta a la gente de la sierra. En estos sitios estaban los campamentos. Los campamentos que yo tenía, los asentaderos y los lugares donde vivían, por regla general, vivía el enlace principal, que era el de más confianza.
era de tanta confianza que prácticamente era como más que de la familia. En esos campamentos, los que sabían leer en los tiempos que estaban quietos, enseñaban a los compañeros, intentaban enseñar a leer a los compañeros que no sabían, limpiaban las armas, hacían estrategias, esperaban que vinieran los enlaces y que les contaran por dónde andaban las fuerzas de la Guardia Civil. O en un principio también tuvieron las fuerzas militares, que también iban en busca de ellos, y en un principio regulares. Lo que pasa es que los regulares no dieron lo que no valían para estar en la sierra esta, y además no tenían ningún interés. Su interés ya había terminado cuando la guerra civil. Pero los militares sí, los militares están, a pesar de que son la Guardia Civil al final, es la que va a estar en repeler todo lo que es de la guerrilla, pero los militares estaban todos los días, salían a buscar de ellos. Bien, esta fotografía que os pongo aquí es de Bernabé López Calle. La fotografía que este libro tiene, que ahora entraremos en cómo está, vamos a entrar en cómo es la estructura del libro. Este libro, las fotografías que tiene de Bernabé son inéditas. Bueno, inéditas no, que están editadas. Quiero deciros que habréis visto que antes de que esta fotografía, que ya seguramente andarán por donde sea, solo estaba la fotografía de Bernabé con la guerrera que siempre tuvo, ¿no? Pues esa es Bernabé con el uniforme de comandante de la Guardia Civil, porque Bernabé era Guardia Civil en la República. Pero lo que pasa es que, como es natural, fue fiel a la CNT, a la República. Y la otra es de Juan Luis Huércano, el capitán. Yo solamente os he puesto esa fotografía, eso no quiere decir que dentro tenéis muchísimas fotografías de muchísimas personas y de más personas. Pero lo vamos a centrar ahí para que yo os pueda ir explicando. Pues bien, este libro ha sido patrocinado por el Ayuntamiento de Medina Sidonia. La producción ha sido de Editorial Trevelin y la maquetación ha sido de otro gran amigo mío y a quien yo le debo bastante, que es Juan José Trujillo Reyes. El libro, no me quiero dejar, porque me quiero saltar todo y no quiero, llegaré y os diré por qué es importante este libro. Los protagonistas, como digo, son ellos. Os voy a contar alguna anécdota de Bernabé, aunque esté en el libro. Cuando llega Bernabé, termina la guerra de mayor del ejército republicano y lo cogen prisionero, viene a Málaga, sale con vigilado, está vigilada a su pueblo, pero estando en el pueblo, uno de los compañeros que él había tenido de cuando eran guardias civiles del pueblo, que había seguido en la Guardia Civil, había sido leal al franquismo, va y la avisa y le dice: vete del pueblo, haz lo que sea, que esta noche venimos a por ti, porque o te han denunciado como jefe de las milicias de la republicana, te han denunciado en tal pueblo unos falangistas tal lugar. Y entonces cuando Bernabé verdaderamente huye al pueblo, mientras en esos tiempos que había estado trabajaba de capataz en la carretera, cuando salió de la cárcel, que va al Panteiro. Aquella parte, esa carretera tuvo Bernabé, y luego, como había sido un gran cazador y le gustaba la cacería, cogiendo conejos y eso, mantenía a su familia. Se tuvo que ir al monte. Él no se va a despegar mucho de Montejaque porque era un hombre bragado, sabía lo que había estado 3 años de guerra, sabía en el frente, y se queda cerca del pueblo hasta que ya no tiene más remedio que seguir para adelante porque lo descubre y demás, ¿no? Pero tenía el suficiente valor para arriesgarse y alguna noche bajaba a su casa. De ahí que hay una anécdota con el hijo de Pedro López, que con Pedro también se llamaba, que Pedro era un chiquillo, entra una noche corriendo en casa de la tía, en casa de la mujer de Bernabé, de la tía, y ve a un hombre alto allí, que no lo conocía, con la guerrera, que él me lo contó así,
Y se queda, y entonces sale corriendo y le, cuidado con el niño, vaya a ser que el niño, esa era la vida que tú, pues bajaba. Pues una de las veces que veas, esto sí os lo adelanto del libro, una de las anécdotas es que en el pueblo el alcalde que cobraba el agua, que iba la gente a coger los cántaros de agua y puso un vigilante, y yo lo cuento tal como me lo contó la familia, ¿no? y que bueno, era mayor, había estado y sabía lo que hablaba, ¿no? Y bajó Bernabé y se fue a donde estaba el vigilante y era de noche, y le dijo: voy a coger agua, me la va a cobrar. El vigilante, cuando vio que era Bernabé, dice: dile a este que quite el cartel ya. Este hombre se presentó en el ayuntamiento temblando, y cuando se dio cuenta, dice: ya, a mí no me ponga más, ni si no tengo que trabajar, no trabajo más, que ha venido Bernabé y ha dicho que quitemos de aquí. Y el hombre, por lo que me contaba, llevaba ya, iba manchado, iba más hasta manchado de eso que le dio al Bernabé. Hay otras anécdotas que la vais a ver ahí de Bernabé. En cuanto a Juan Ruiz Huércano, el capitán, es un hombre que estuvo en el Partido Comunista. Lo sabemos porque sale en un listado de Madrid en el que estuvo en el Partido Comunista. Cuando termina la guerra, se va para su pueblo, que, bueno, él nació en Jimena, vivían en Ubrique, y se va para Ubrique. Cuando está trabajando, pues le pasa 3/4 de lo mismo, y tiene que huir de ahí. Y una de las anécdotas que me contaban, ya van a por él, y no se le ocurre otra cosa que vestirse de mujer mayor. Parece que las mujeres en los pueblos llevaban el velo, todas vestidas de negro, y tenían todos cerca para cogerlo. Sabían que estaba en el pueblo y lo iban a coger. Y él pasó vestido de mujer por medio de los guardias civiles, encima se quitaron del medio para que él pasara. Ya se fue a la sierra, y estuvo en la sierra. Ellos dos son los que van a morir juntos en Medina Sidonia. El libro tiene un prólogo que, bueno, tiene varios prólogos. De Pedro López. Pedro López era el hermano segundo de Bernabé López Calle. Sin importancia tuvieron todos los hermanos y Bernabé. Pedro, el que tuvo más todavía, Pedro fue un dirigente, cada uno lo tuvo lo suyo, fue comisario en la guerra, y Pedro era un gran, escribía muchísimos libros, escribía bastante en aquellos periódicos anarquistas, y yo estoy sacando El exilio de Pedro, estamos también en el tema, y di con la documentación de Pedro, que la tengo yo, y hay una serie de escritos que se salieron publicados, están en las revistas anarquistas y demás, y empieza diciendo: a mi amigo Ed. Él le dice al lector: amigo Ed, lo que voy a escribir puede ser que, no lo adelanto, leerlo, y al final le da a entender, si este libro era en su escrito, yo lo he puesto en el mío, si este escrito no es lo que tú pensabas, si no te gusta, si no crees que es importante, ciérralo y déjalo. Si es en el lugar de la X, pon tu nombre, que este escrito va dirigido a ti. Ese era Pedro López. Y Pedro López, hay otra anécdota con Máximo. Máximo era el hermano vecino de ustedes. Máximo es uno del hermano menor de todos ellos, y siempre lo tuvo muy protegido Bernabé. Bernabé se lo llevó con él hasta cuando era guardia civil, se lo llevó para que los padres también, eran muchos hijos, pues aunque estaba en la República la cosa estaba cortita y había que... Y Bernabé se llevó a Máximo. Máximo era un hombre, yo lo conocí. Máximo vivió, bueno, cuando vienen de la guerra, cuando termina la guerra, al hermano a Bernabé lo han cogido, lo han metido en un campo de concentración, y él se viene con la familia para Montejarque. Cuando llega a Montejarque, pues la señora de Montejarque
dice que él ha estado, cosa que era imposible, porque no, que había estado quemando santos, incierto, porque el Monteague no tiene todo, y que se había estado riendo sobre todo de los santos. Él era un Xabea, y él dice que sí, que posiblemente cuando vio a la tarde estaría. Total, que por ahí lo meten en la cárcel. Va a parar a Málaga, a la provincia de Málaga. Ellos, que ahora he estado hablando con alguien de la familia, aparte de que eran personas muy altas y no eran mal parecidos, él tenía cara de muy niño. Entonces Máximo fue un hombre que sabía lo que hacía, y cuando se vio en la cárcel y que allí nadie salía, todos lo juraban, y el que no lo fusilaban le echaba. Cuando le tocó a él, en primer lugar le tocó en la primera vez que le hacen la entrevista, o sea, le hacen para que declare, le dicen que había hecho, y él dice, lo niega todo, y entonces le dice el guardia civil, o el que le estaba haciendo aquella, que si va a firmar lo que ha puesto, y él dijo que eso no lo firmaba. Entonces tiró de una cortina como esa, y todo lo que tenían colgado este buen hombre eran vergajos de los que solemos llamar aquí de picha de toro, desde asín de gordo hasta asín de fino. Dice, ¿con cuál quiere, qué pluma quiere para firmar esto? Máximo automáticamente le dio cuenta y dice, no, yo lo firmo ahora mismo. Y lo firmó. ¿Y qué edad tiene? Y Máximo, como sabía que ellos antes de salir con su hermano de Monteaque se habían quemado los archivos, que allí no había archivos ni había nada, se quitó 2 años. Por tanto, eso le va a servir para que luego la pena, ya no cuento más, porque no cuento el libro, se la conmuten y salga de la cárcel. Cuando él sale de la cárcel, está un tiempo viviendo en Monteaque y luego se viene a vivir, que la habréis conocido aquí, Puente Mayor. Ahí pone una tienda, ahí está su familia, vino con una hermana, y ahí le conocí yo. Pues la tarde que yo conocí a Máximo, también os lo adelanto, lo cuento, lo zafo un poquito, me lleva, él no pudo ir a aquellas jornadas que hicimos aquella jornada, la primera que se hace además en Andalucía, que se trajeron a los guerrilleros que había a Algeciras, ¿no? El encuentro en Algeciras. Y no pudo porque se acababa de morir su mujer. Él no pudo, él seguía todo lo que podía por el periódico, y me quería conocer él a mí, y yo, imaginaros. Y entonces Pedro, el sobrino, me trajo, para que veáis el talante de estos hermanos, la seriedad y cómo eran. Cuando llegamos a Puente Mayorga, ahí estoy viendo la casa de una tarde de calor, pero algo así es, y pegamos en la puerta, eran las 5 en punto de la tarde. Abrió la puerta y delante de mí, aquel hombre tan alto, yo no me lo esperaba tan alto, y me dice, mira, vienen con los pelos de punta, dice, Tito, aquí te presento a este hombre, a Luis. Me da la mano no vea, y yo la tengo grande, pues no. Me acuerdo y me dice, ya tiene usted mucho que decir en su favor, la puntualidad. O sea, así era. Y la entrevista que tuve aquella tarde allí con él, estuvimos llorando. Máximo lloraba mucho porque quería a su hermano, y con Bernabé, él sabía lo que yo estaba descubriendo y o sea, lo que estaba haciendo. Y me contó que Bernabé era todo un carácter. Y es cierto, yo luego lo he podido ver y comprobar, era todo un carácter, tanto en lo militar como en la vida normal. Cuando se lo llevó con él a un pueblo que estaba destinado de guardia civil, el jefe de puesto de la Guardia Civil era un hombre que era achepado, era bastante achepado. Entonces Máximo estaba jugando con el hijo de él allí en la casa cuartel, discutieron, y Máximo, las cosas de niño, le dijo, anda, que tu padre es un jorobado, no sé qué, no sé cuánto. Entonces el jefe de puesto le dio las quejas a Bernabé. Bernabé cogió al hermano, le hizo así, dice, le dio la bofetada más grande que había que dar a una persona y dijo, esto te lo pepe porque nunca se debe, dice, me dio una lección de por qué nadie debe de reírse de así era. Otra de las anécdotas es que nunca echábamos multas, echábamos pocas multas, lo mandaban a hacer las patrullas, y cuando llegaba a los sitios, mire ustedes que las cabras de fulano se han saltado aquí, se han comido, tal y cual. Bueno, hombre, nunca ponía multa, entonces los otros de que hablan.
Y decía, ¿cómo le voy a poner una multa? Decía a puesto a un hombre con 4 vacas, con 4 cabras, que está jugando la vista con los dineros que tiene este porque le ha roto una alambre. Ese era así era Bernabé. Tenía una mano que tú cuando cogimos, estábamos los arqueólogos y los antropólogos buscando los restos, por ahí estábamos buscando los restos, una de las cosas era una herida que tiene en un fuego que hay en el pueblo donde estaban, y él arriesgó su vida y cayó para salvar a la gente que estaba dentro del fuego en aquella casa, y que se derrumbó el iglesia y cogió la vida. Ese era Bernabé. Bien. El libro se divide en 3 partes. Voy a hablar del libro. La primera parte es hacia el final de la guerrilla, la cual consta de 4 capítulos. Os voy a hablar desde la familia, más o menos el árbol genealógico de la familia López Calle y de Huércano, y de Huércano y Huércano. A partir de ahí se va a ir hablando de todas las anécdotas de Bernabé, lo que pasó, por qué van a llegar al final de... La segunda parte es... Bueno, esto está que me he saltado. He puesto esto para que no se me hicieran muy pesados las imágenes de ellos dos. Esto es un lugar muy bonito, lo he puesto ahí, pues dentro tenéis muchísimas fotografías de sierras y demás. Este es el llano de los republicanos. Si alguno no habéis estado, creo que debéis de ir y veréis algo tan bonito como tenemos ahí encima de Himera del Ibar. Este es el llano de los republicanos. Eso es tan extenso que hay prácticamente desde la parte de Montejaque hasta la parte de Himera del Ibar y la parte de cerca del Boer. Pueden ser 2 hectáreos tranquilos, olímpicos de llano, lo que hay ahí. Bien. La segunda parte hablo de la memoria histórica. Pero antes de seguir de la memoria histórica, de cómo se empezó, cómo salieron las primeras asociaciones, cuál era los objetivos de los que empezamos. Tener en cuenta que en 1997, cuando me lleva la guerrilla, o sea, yo no sabía que existían asociaciones, o sea, que existían 2 asociaciones. Yo sé que hay unos guerrilleros vivos y yo los quiero conocer. Por regla general era el comandante Río, Jesús de Co, y los que yo traje, ahí hay un compañero que también tiene la dicha que tengo yo de tener una bandera republicana firmada por todos ellos. Él estuvo allí presente, este historiador que está aquí también, y algunos de los menos que estuvo aquí, estuvieron en esta jornada. Esta jornada, que por cierto, el cartel que veis, si os metéis en internet y ponéis las obras de Ramón Puyol, que era cartelista, hay un cartel que él hace en 1936 del campesinado. Lo único que hicimos nosotros es quitar, y el sitio de la bandera que ponía lo del campesinado Partido Comunista, le pusimos esto y fue. Hoy hay quien ese cartel lo tienen como una joya, lo tienen como una joya. Se hizo. Ese mismo hombre lo veréis. Luego se hizo en la caravana de la memoria histórica, le puso nombre a una calle en Dolor. La figura es esa, y en el sitio de la bandera lo que pone luchadores por la libertad. Se abrió en Montejaque otra calle, y en la casa de donde vivieron los López Calle también hay el mismo de esto. Y por último, eso está también, si alguno ha ido, en el cementerio de la Sauceta. Todo partió de ahí. O sea, que aquí estaba todo inventado. Ya lo habíamos inventado algunos en el 97. Sigo con el tema, cuando los guerrilleros vienen a Algeciras, es porque yo me entero de que así había unas asociaciones que estaban defendiendo lo que querían esas personas.
y que además vivían. Entonces yo me pongo en contacto con ellos, era AGE, que hay una asociación más antigua que AGE, pero yo cuando llego allí, yo tenía 52 años recién cumplido, habían prejubilado de Telefónica y lo que dice, otros hubiera ido a gastar, se me ocurrió meterme aquí. Cuando yo llego allí y conozco a aquellas personas, no se lo podéis ni ver, eso es la única cosa que yo me voy a llevar de todo, y he sufrido bastante de esto de la memoria histórica, el haberlos conocido, el haber estado con ellos, el haberme contado su vida, cosas de su vida que no se lo contaron ni a sus hijos o a su familia, y además estar en la misma cama del hotel sentados contándonos cosas. Ninguno de esas mujeres que yo he conocido de la guerrilla, ninguno de esos hombres que yo he conocido de la guerrilla, y algunos habían venido de Francia y habían hecho la guerra, en ninguno de ellos, os cuenten lo que os cuenten y os digan lo que digan, hay ningún atisbo de odio. Nunca. Ni querían represalias de ninguna clase. Lo único que ellos han pedido, y se han muerto, nada más que nos queda Esperanza, que es la que tiene 101 años, bueno, perdón, todavía no ha cumplido los 100 años, es la única que nos queda viva, se han ido con la pena de que en su país, España, no les han reconocido que ellos fueron el último brazo armado de la República. Sin embargo, muchos de los que vinieron de aquí y que han luchado en la guerrilla de aquí y que han muerto, tienen todos los honores en Francia y lo reconocieron en Francia. Eso es lo que nos diferencia de lo que está pasando en Europa. Pues esa asociación en la que yo automáticamente me cojo, está claro. Yo conozco allí a esas personas y me cogen como delegado para acá. Yo, cuando veo cómo lo habían hecho, se estaba haciendo, cuando yo los conocí, el homenaje al comandante Río en Pozo Blanco. Es curioso, tenemos el periódico yo, tuvimos hasta un atentado de bomba, era donde se estaba haciendo los actos. Era mentira, era para que la gente fuera de allí, pero lo habían hecho, entró la policía y todo. Comandante Río, ahí es donde yo los conozco a ellos y donde me cogen y ellos mismos, como era más joven que ellos, me pusieron de mote el guerrillero joven, me decían. Y ahí empezó mi lucha. En la memoria histórica, o sea que yo iba buscando sobre lo que me gustaba y terminé en ese tema en el cual llevo 27 años. Aquellas asociaciones primeras, como cuando yo decido que se tiene que hacer el foro por la memoria, yo y mi compañero de Madrid, se había hecho en España, había que hacerlo en Andalucía. Decidimos de hacerlo, los únicos objetivos que teníamos las personas que empezamos, y esto quiero que quede muy claro, eran los que tenían que ver, y a los que tienen derecho, todas las víctimas del franquismo, los familiares, el derecho a la justicia internacional y a los derechos humanos. Porque la ONU se lo ha dicho por 4 veces a los gobiernos de España. Ustedes tienen una ley de amnistía, que eso nada más que pasa en España. Los crímenes de Franco nunca prescribirán. Y España algún día debería de quitar la ley de impunidad. Esos eran los objetivos de nosotros. Eso conlleva que había que hacer muchas cosas, entre ellas, bueno, pues está castigado dentro de eso, la apología al franquismo, los nombres de las calles, las banderas, que si se dais cuenta, para nada, porque sacan ellos más. Es curioso, ven a alguien con una bandera republicana y le llaman la atención. Sin embargo, las otras banderas se sacan por ahí y no le llaman. Y esas sí, esas no pueden salir a la calle. Eso está escrito. Esos eran los principios de esas primeras asociaciones que vamos a empezar. Esos somos los que vamos a luchar en la Junta de Andalucía y vamos a sacar los decretos que se pudieron sacar. Se hace una ley de memoria histórica en la cual nosotros no estábamos de acuerdo con ella, porque no hace falta que se hagan leyes. Cualquier ley que tú hagas que quite la internacional, pues no tiene efecto, pero bueno, se hizo gracias a la ley. Hay que reconocer que se han hecho cosas, pero si os dais cuenta, cometimos, hasta el primer error lo cometimos nosotros. La llamamos la recuperación de la memoria histórica. Error.
la memoria es una cosa y la historia es otra. Ese ya es un error. Imaginaros el que quieren cometer ahora o que están cometiendo, llamarla memoria democrática. Que venga alguien y me diga a mí que tiene, a todos los que este señor tiene, que tiene listado entero y yo listado y este señor también, que tiene que ver con la democracia. Era el franquismo y es lo que había. Pero bueno, así se han ido disfrazando una serie de cuestiones que hoy día las asociaciones, algunas de ellas, pues tienen el rumbo lo tienen perdido. ¿A eso qué ha contribuido? Pues ha contribuido a que se dan subvenciones y las subvenciones, como es natural, ponen cantados en la boca. ¿Vale? No me extiendo más en el tema. Este es el cartel de la caravana de la memoria histórica. Después se hizo una... Allí le dije a mi hijo que intentaba hacerlo una Algeciras y luego se hizo la caravana de la memoria histórica con los guerrilleros, los mismos guerrilleros. Partimos de Málaga, por todos los pueblos de la serranía, fuimos haciendo la caravana. El libro, ¿por qué he dicho que el libro tiene una...? En primer lugar, lo hicimos por el trabajo que le cuesta que investigue y demás, pero luego di con la persona idónea que me orientó, que ha aprendido muchísimo de él, aparte de investigar. En primer lugar, quiero deciros que mi maestro en temas de investigación es este señor. Yo no tengo carrera universitaria ninguna. Y aquel señor es el que también me ha enseñado a cómo tenía que hacer muchas de las cosas, de los errores que cometemos, ¿no? Hablo de diseño y demás. Y se dijo que el libro tenía que ser de tapadura y que el libro tenía que ser. Ese libro está hecho de forma que cualquier persona puede cogerlo, lo va a entender perfectamente. No es el libro complicado que solemos hacer los investigadores con tantos datos, con tantas... Están los datos que tienen que estar. Están de la forma que... Y además, para que lo puedan llevar en cualquier instituto, ojalá que lo lleven, y en cualquier lado. O sea, es un libro totalmente didáctico, totalmente. Las fotografías están tratadas bastante bien, para como son las fotografías. Y luego, que yo sepa, me parece que es el primer libro, por lo menos que yo conozca, que se ha hecho ya teniendo un libro de historia, un libro como de la guerrilla, que tú cuando has terminado de abrir el primer capítulo, que ya o sea, la primera parte, que son 4 capítulos, y termina con todo lo que es de la guerrilla, al abrirlo, te encuentras una infografía. O sea, que con que mires ahí, ya lo tienes todo claro. Esto va a servir mucho a aquellos alumnos que no son personas, como nos puede pasar a los 3 que estamos investigando, que sabemos algunos de ustedes, sino a cualquier alumno, a cualquiera. Con esa vida se ha hecho el libro y pensando precisamente en que fuera así. Bien, ahora os voy a hablar los perseguidores de la guerrilla. Sus perseguidores, fueron la Guardia Civil. El 22 de julio de 1944, en vista de lo que hay aquí, hay una cantidad de partidas de guerrilleros que no las pueden, entre el Partido Comunista, que es el que va a intentar de que se hagan las diferentes ejércitos guerrilleros, y el ejército guerrillero aquí no las controlaba. Aquí cada uno iba por un lado, pero sí tenían tendencias comunistas y tendencias anarquistas, no cabe duda. Bueno, pues ese fue una meta que se pone el Partido Comunista de Málaga, de que había que conseguir. Entonces empieza a mandar enlaces para convencer a la gente de que uno de esos enlaces venía muchísimas veces a la línea de la Concepción. Y en el próximo libro que sacaré se va a hablar de la línea de la Concepción. El libro que ya tenía que haber salido no puede salir porque los que investigamos vamos investigando y nos creemos que ya lo tenemos, pero cuando nos damos cuenta nos sale otro filón y ahí vamos. Y a mí me sale. Hubo una conexión grandísima de comunistas de la línea de la Concepción, de comunistas de Gibraltar, de gente de la CNT de Gibraltar que estaban refugiados, con la línea de la Concepción y con uno de ellos, que casi todo el mundo lo conoce,
conocerá, que también le dieron para ir pasando, porque tuvo relación con la guerrilla, era de la farmacia, no me acuerdo Juan, ¿sabe cómo se llama? Mucha gente. O sea, que quiero deciros que la línea no estaba ausente de lo que estaba pasando en la guerra, ni muchísimo menos. Va a ser un foco donde pues como todo ese entramado estaba, entonces mandan al comandante, un comandante de la Guardia Civil a Medina Sidonia, donde ponen su cuartel general para que acabe con la guerra. Esos son los momentos en que la guerrilla también pues ha terminado la Segunda Guerra Mundial, y los que creían, los que estaban en la sierra, que se les iban a ayudar, fue todo diferente. Los abandonaron y entonces pues entre Carrillo dieron la orden de que se replegaran para Francia, pero muchos se quedaron por aquí, y esos son los que al final van a pagar el pato, entre ellos Bernabé y la Guardia Civil puso los destacamentos, hizo destacamentos en toda la serranía y en todos los pueblos, aparte de los cuarteles, destacamentos para estar cerca, para no dejar nada, porque en un principio, os hago un inciso, para que tengáis una idea, todos los republicanos que han huido, que están en Oral, cuando la guerra, allí los están formando precisamente los americanos, para hacer un ejército de élite. Todo esto, cuando la Segunda Guerra Mundial, para cogerlo y soltarlo para que ayuden a los de la sierra, a los que estaban aquí. Y eso se está haciendo, pero cuando el resultado de la Segunda Guerra Mundial es el contrario, entonces esos señores lo que le dicen a Franco es: mira, no va a pasar nada, pero como nosotros queremos las bases, queremos esto, lo primero que tiene que hacer es limpiar la sierra. O sea, esa limpieza la entendió Franco rápidamente. Ya se metió a fondo. ¿Y con quién se metió? Con los enlaces, con la familia. Y ahí es donde empieza ya a alargar unos de otros, empiezan las traiciones, empiezan todos. En una de ellas va a morir, ¿verdad? Los destacamentos pusieron 55 destacamentos. Y luego estaba el ejército. El ejército también salía todos los días en busca de guerrilleros y de lo que pasaba en los cortijos. Lo hacían todavía más ordenadamente, tenían que hacer unos atestados todos los días, unos dibujos y demás. Y además hay un dato muy curioso. En un telegrama desde el Estado Mayor, que le dice al gobernador, el gobernador le dice a todos los ayuntamientos, a todos los militares y a todos los guardias civiles, que no pongan en el parte ni rojo ni bandolero, que los llamen rebeldes. ¿Sabéis por qué, no? Un ejército luchando contra bandoleros no cuadraba. Y decía que está en el telegrama, pone rebelde. Los partes que tenían que pasar por el ejército ponían rebeldes. Os cuento de esto para que sepáis un poco de mucho. En fin, el libro, ahí lo tenéis. Bernabé va a morir en Medina Sidonia por una traición. Allí están los compañeros. Uno de ellos, Largomayo, decide una noche bajar, ir al pueblo y decir a la Guardia Civil: allí están esta gente, a mí no hacerme nada, tal y cual. Se va para arriba con ellos, le pone, según dicen, entre el pueblo le ponen solían hacer eso, cuando había un delator le ponían una chamarreta de la Guardia Civil. Pero vamos, no hizo falta porque eso era al anochecer, y los cogen fragantes. Yo estaba en el sitio y me contaba un señor mayor cómo ellos tenían aquello. Aunque vivían hacían una especie de chozado por la maleza del sitio, un sitio donde divisan perfectamente hasta desde donde mataron a Bernabé se divisa hasta el Calar. Los cogen porque sabía por dónde tenían que entrar. Ellos hacían dos cosas:
Una de ellas cogían las latas de conserva que no utilizaban y hacían como una especie de collar en las ramas por donde sabían que había un paso o algo para llegar a ellos. De tal forma que sabían cuando una persona había pasado por allí, por el ruido. Sin embargo, cuando era un corzo o algo, sabían también. Ten en cuenta que llevaban una pila de años en la sierra, olían perfectamente y sabían todo. Y los tuvo que llevar alguien que sabía. Los llevan allí y los cogen a bocajarro. O sea, los cogen durmiendo. El que estaba vigilando, y a Bernabé le fueron 22 guardias civiles. Lo primero que hacen no es dar un harto ni nada, es tirar bombas de mano. Y la bomba de mano primera que cae, la onda expansiva y la metralla que trae, al primero que mata es a Huércano. Sabemos que es así porque en la autopsia tiene destrozado toda la parte esta de metralla, ¿no? Bernabé está con él el hijo y el potaje de Jimena, les dice que salgan huyendo y Bernabé se queda al frente con su subfusil y su con. Se queda al frente de los 22 guardias civiles. Como ellos van subiendo el monte y Bernabé está aquí en lo alto, Bernabé tiene la friolera de 22 tiros, desde los pies hasta aquí arriba. 22 impactos. Estuvo tirando tiros hasta que pudo aguantar el cuerpo. Mientras el hijo, Darío y el potaje salen huyendo, descalzos. Llegan a un cortillo, le quitan ahí la verdad, siguen andando y terminan en la parte de Sahara. Que ahí es donde va, años después, 2 años después, va a morir el hijo exactamente igual que el padre, traicionado. Veréis que también vaya a ver por primera vez, esto si el gobierno gastara dinero sabría muchísimas cosas. Por los impactos que dice la autopsia, se desvincula un tema que había con el hijo de Bernabé, que le había matado al compañero masacrándole la cabeza, que le habían dado un tiro tal y cual. Entonces, antropológicamente han hecho un estudio donde se ven los impactos y se ve que es mentira. Fue muerto, murió por culpa. Está perfecto, eso se puede hacer hoy día. Si se gastaran dinero en la científica, la mitad de las causas que están, veríamos que es mentira. Porque, aunque estaban obligados, los médicos dejaban siempre señal, y el médico no era muy de derecha, dejaba alguna señal para que supieran que allí no estaba hablando la verdad. Va a morir allí ellos. Y por parte de Huércano, cuando cogen a Huércano, la familia, exactamente igual, la mujer la morían a palo, por el hecho de que el marido estaba allí. Los cuñados, uno de los cuñados lo matan también por la ley de fuga. Hay una carta muy bonita que yo se la cedí en su momento y ha salido en un libro que, por cierto, yo, a pesar de que hemos salido, yo por lo menos sé que he salido, no tengo el gusto de tenerlo, sobre la fosa del Mar Rufo, pues yo cedí una documentación muy importante. El padre de un cuñado de Huércano es el maestro albañil que hizo el Mar Rufo, las naves del Mar Rufo. Eso sabe, ahí lo vais a tener muy bonito el tema. En esas detenciones hay muchísima gente, no tan solo ellos, hay fotografías de Darío, que también tiene su historia. Y esa fue la parte en donde lo traicionan a los dos y donde los dos van a morir traicionados. Uno en Sahara y otro allí. En el próximo libro, te pondré los pelos de punta porque la mitad de las cosas que hay escritas sobre lo que pasó en Algatosín son mentiras más gordas todavía. Eso ya lo he encontrado. Eso es lo que yo os he traído. Lo que sí, ya no tengo más nada. Ahora si queréis preguntáis algo, os voy a leer una especie de conclusiones que los guerrilleros siempre han ido dejando en todos lados. Y dice: y con la muerte de estos últimos guerrilleros, la guerrilla en la provincia de Cádiz, serranía de Ronda y Campos de Gibraltar quedó totalmente erradicada. A ello contribuyó el empleo del ejército y la Guardia Civil. La decisión tomada por el Partido Comunista en 1948 de cambiar las tácticas, abandonando la lucha guerrillera, y una Europa que se fue olvidando de las promesas de libertad y decidió apostar por Franco, consolidando de esta forma un estado de impunidad donde a día de hoy
seguimos reivindicando su reconocimiento jurídico, la anulación de todos los procesos por los que fueron condenados en presidio o fusilados, y un Estado democrático, más bien monarquía parlamentaria, donde se olvida que los guerrilleros fueron el último testimonio de una república que no se dio por vencida. Fueron ellos los defensores de la democracia frente a la dictadura con su lucha. Su objetivo principal fue, a lo largo de toda su existencia, el de liberar a España de un régimen fascista como fue el de Franco. Y fueron ellos la única oposición armada a la dictadura. Y esto fue lo que se ganó en 2001 en el Parlamento, con el voto hasta de la derecha. Durante mucho tiempo se les persiguió encarnizadamente, llamándolos bandoleros, aplicándole la ley de fuga, sufriendo ellos y sus familiares vejaciones y persecuciones. Pero el 16 de mayo de 2001, el apelativo de bandolero quedó atrás. Desde este día y para siempre, los guerrilleros antifranquistas están situados en la historia en el lugar que les corresponde, por su voz, por su palabra, por su hecho y por el reconocimiento del Pleno del Congreso. Hoy todos ellos han pasado a formar parte de nuestra historia. ¿Tenéis alguna pregunta o queréis saber algo que os pueda? Cuando usted habla de la sierra, de la serranía, ¿se está refiriendo a todo lo que es un mundo? Sí, desde el campo de libertad. Sí. Desde el campo de libertad, si tomamos así geográficamente, casi entraron en Estepona, ¿no? Hubo de Estepona que estuvieron en la guerrilla de aquí. Pero yo el límite lo trazo justo, un poquito más para allá de Casares. De Casares hacia arriba, hacia la parte alta, antes de entrar en la provincia de Sevilla. De Sevilla es otra historia. Y por todo lo que es la provincia de Cádiz, incluido el campo de libertad. El poner ese triángulo en el campo de libertad es, a mí eso nos podría dar una idea. La cantidad de prisioneros que hay aquí, cómo está esto vigilado, es un punto candente, fue caliente desde el primer momento. Y además, que el punto por donde todos van a intentar querer fugarse. ¿Por la frontera de Gibraltar? No, tanto por la de Marruecos. Gibraltar también tiene su papel, también huyeron algunos, pero por Marruecos. Había un tema que sabrá, que es el embarque, o sea, cómo los pasaban, ¿no? Ellos pagaban por pasar. De hecho, hay una historia, cuenta, que son los guerrilleros que vienen de Casares, que tienen ya palabrado que lo van a pasar para Tánger, los cogen en una barca de remo, están en la parte de Palmones, un poco más, en la parte de Palmones no, San Roque abajo, ahí los cogen, los traen los llevan a la parte del mar y los traen a un barco que había hundido aquí en nuestra bahía, que es el barco que yo te dije que buscaran, y los dejan ahí. Ese era un punto que los dejaban mientras que salía el barco de Gibraltar, un barco de pesca que los recogía y los llevaba a Tánger, y en Tánger ya allí quedaban. Esos guerrilleros los envenenaron ahí en ese barco. Sí, los envenenaron y los tiraron al mar y aparecieron en la parte de atrás de Guadiar, por ahí, aparecieron los dos de ellos. Los tiraron, los envenenaron. La historia es muy larga, pero los envenenaron. Los quitaron del medio. Prisiones y cosas que había, gente que había, entre ellos hay gente, quiero creer que tiene alguna referencia en este pueblo, que lo querían quitar del medio. No querían saber nada con gente de izquierda, y una manera de quitarlo, porque yo soy pudiente, yo lo hago y es lo que hay, ¿no?
Entonces mueren envenenados. Y mueren envenenados por todo lo que dicen lo que se habla, mueren envenenados de otra forma. Es poco peliagudo porque la familia de ellos no quieren que este tema se toque. Yo lo conozco perfectamente. Hay gente implicada desde este pobre todo. Pero no solamente hay ese. Dentro de la guerrilla hubo muchísimos traidores. Mucha gente que por aquello de que le decían no te va a pasar nada, viva. ¿Entienden? Por eso cuando se ponen, dicen, no, es que el traidor hay que tener en cuenta que el traidor tenía una familia. Yo siempre le digo, claro que sí. Y seguramente que se vio, vamos a ser muy buenos, pero ¿y la familia del guerrillero? Ese no tenía familia, él no tenía corazón como el otro. En la guerrilla, como en la guerrilla, el que es un desertor, es un desertor. Y el que es un traidor con todo. Y eso tiene que calificar. Porque tenemos en cuenta que las mujeres jugaron un papel fundamental, no solo en la guerrilla, y en todo lo que fue la mujer. Porque si las mujeres, ellos, como que no. Bueno, porque no tenían una estructura tan grande como la sierra, te decía usted. Luego, si sigue usted para arriba, llega hasta la serrería de Ronda, hasta esos pueblos de allí, y por esta parte la de Cádiz. Esa es la guerrilla de la provincia de Cádiz. Pero es una equivocación que se le llama así, pero es la que componía. Luego está la que va a coger por la parte de Málaga, que empieza desde Estepona y va a seguir hasta el límite con Granada. Y luego está la de Granada, la de Levante, y ya nos metemos en la parte del norte, del todo. Y por esta parte está la de Badajoz, está la de la guerrilla de Huelva, Córdoba, la del centro. Está que en el centro la guerrilla que va a haber en Madrid, y eso es más, automáticamente ahí los partidos van a empezar más pronto en la clandestinidad. Y es la que llamamos la guerrilla del Llano, que era una guerrilla que había, que era la que vemos que siempre estaba la única sociedad de ellos, que eran las que hacían los periódicos, la clandestinidad, lo tiraban por Madrid y demás. Es una más no de tanto de monte como la de por aquí. Todas estas personas de la parte del norte, el último guerrillero que matan en el norte lo mataron en 1960 y el último guerrillero de aquí muere, era uno de Casares, en 1954. Él quedó solo aislado ahí, era de Casares, se quedó aislado porque tenía un hijo que estaba enfermo de tuberculosis y ya era una cuestión de ver si daba un golpe para poder pagarle al hijo. Lo cogen en una cueva y lo bombardean, pero él ya estaba solo. La guerrilla en verdad empieza ya a morir en diciembre de 1949 con Bernabé. Luego van a matar al hijo y a más compañeros, y luego lo que pasó en el Gatosín, ¿no? Que es donde va a ir a Pablo Pérez Hidalgo, que fue otro destacado de la agrupación Fermín Galán, porque la agrupación Fermín Galán se hace. Yo quiero querido hablar de la agrupación, pues entonces todo se cierra. Y en las sierras de aquí, sobre todo en la de Cira, la que está, ¿cómo se llama? Bujeo, ¿no? La zona del Bujeo y toda esa parte, ahí, uno de los enlaces, uno de los enlaces de confianza más grandes que había ahí, era de Algeciras y vivió allá. Ahí venían las mujeres, os cuento una anécdota de la guerrilla, las mujeres que se iban con ellos de esta parte, cuidado, aunque llegaron a portar armas, hacían labores que tenían que ver con el suministro, con la contabilidad de lo que entraba, si se compraban algunas cacerolas, y no cabe duda que se iban al monte con ellos. Por dos razones. Primero, porque eran mujeres jóvenes, como en natura estaban enamoradas y ellos con ellas, y eran personas jóvenes. No nos vamos a creer que por el hecho de que estuvieran ahí ya no tenían sentimientos ni nada, ¿no? Y se iban con ellos. Ellos procuraban que estuvieran siempre, si iban a salir a hacer un secuestro o algo, que se quedaran atrás, ¿no? Eso les daba también, en esta parte de aquí, una cosa buena, que era que al no estar tan expuesta al frente con el que está tirando, podían venir a la línea, pasar vestida de otra forma, comprar con una mujer en la plaza y llevar, hacían un deslace y demás, ¿no?
pero estaban en la guerrilla. Lo que sí es cierto que muchas parieron en la sierra. Parieron en la sierra y los niños se los dejaban a un enlace, al enlace de confianza. El enlace de confianza los cuidaba. Hay casos en que el enlace le dio el nombre a los apellidos, se los dio a la niña, otras que al final se lo dejan en un sitio con toda la confianza y esa persona, ante el temor de que ve la Guardia Civil, dice: este niño es de fulano, y entonces la Guardia Civil lo que hace es lo coge, se lo lleva a Cádiz y lo mete en un de estos de monjas de allí. Y yo lo he conocido a ese hombre, lo está vivo, y ahí vivió. Ese era el hijo del pueblo. Parían en la sierra y como pasó con los morenos, ¿no? Los morenos, de las hijas que tuvo con Juana. Juana es una de las mujeres que va a estar en la sierra. Juana era una mujer guapísima y además de Alba Tomás. Yo lo sé, no solamente esto, es que mi suegro la conoció. Era de Estepona, y esa era la mujer más guapa del mundo entero. Dice, y además, no veas, esa se llevaba el pistón. Juana parió en la sierra una de las veces, y cuando traen a la niña, se la traen para acá, los padres, para dejársela a los padres de ella, pues la traía Juana. Juana creo que era el padre, uno de los dos la traía y no se habían dado cuenta que llevaba puesto el correaje de donde van los carpinchos, ¿no? Y con la de eso, pues tened en cuenta que se estaba jugando la vida. Le arañó y hizo una heridita que la mujer la tuvo toda la cicatriz. No pasó nada, una cicatriz, una herida. La trae, se la dejaba a los abuelos, por regla general se la dejaba a la familia, que son las que la han criado. Yo he estado con ellos y los conozco perfectamente. La otra hija cogió y se la jugó y se fue a Ronda, bajó la pareja a Ronda, ella de parto, se fueron a la calle de la Bola, me parece que había una comadrona, y entraron y se jugaron el físico y la tuvieron. Otra manera que se jugaban el físico eran los más jóvenes, pues bajaban a los pueblos. Ellos no tenían, los primeros se lo tenían que dar, pero si del secuestro tenían dinero, si eran jóvenes, eran solteros, tenían algún dinero y llevaban a los pueblos, y en los pueblos pues había mujeres que tenían necesidades, que pasaban, se enamoraban de ellos y había pareja, ¿no? Esas pobres mujeres, por el hecho de haber estado a lo mejor de un día o dos, o haber conocido un guerrillero, le daban unas palizas de muerte. Esto es así. Y entre los diferentes oficios que había en la sierra, ¿con quién tenía más afinidad los guerrilleros? Con los carboneros. Los carboneros. Porque además, sin lugar a dudas, los carboneros van a sufrir, muchos de ellos hasta incluso lo van a morir en un enfrentamiento, había un código, ¿no? Al principio. El código era el siguiente: cuando ellos iban a la casa de una choza de un guerrillero y tal, y le daba pan o lo que sea, le decía: mira, danos esto o tráenos esto. Entonces él, como tenía que venir a por cosas, Jimena, por ejemplo, eso lo cuento yo en el primer libro de la guerrilla de Jimena, llegaba. Tú imagínate que tú estás trabajando o llevando animales o en el monte, y un día te aparecen allí 4 que tú los conoces porque va alguno del pueblo y te dice: mira, Juan, si llegaste al pueblo y me compras un capote y me compras esto y me compras lo otro, ¿no? Y te daban un dinero, y cuando tú te veías con 200 pesetas de aquel entonces, dices: esto haciendo un metro de carbón en la vida, ¿no? Eso lo sabía el otro. Entonces tú ya te tenías, entonces volvías otra vez y te ponías, y al final tú te tenías que ir a la sierra, porque te cogías tarde o temprano, te delataban. Pero los carboneros eran los más. En un principio ellos, donde entraban y le daban de comer, les dejaban debajo de no querían dinero, porque eran también, ha terminado la guerra, que son gente que también han sufrido, que son gente, saben lo que hacen la guerra, pero ellos les dejaban a lo mejor debajo de la telera 25 pesetas, lo que les daba la gana, ¿no? Comían, pues sabían que aquel hombre, cuando él se fuera, tenía que ir por más alimentos, porque él estaba allí en medio de la tierra con la mujer, y le decía: danos una hora, y dentro de una hora te vas al cuartel,
estaban por la sierra de Castilla a Castilla y dije, no ha visto a nosotros. Entonces él llegaba, mire usted, que he visto a los de la sierra por allí. Ya no le pasaba nada, ¿entiende? Pero aquello ya, luego también, es verdad que va a haber muchas cosas raras y hay un momento en que ya la gente tampoco ya no quería como guerrilleros porque ya les pegaban y entonces ya no querían saber nada. Y aquello se convirtió al final, ese correlamiento, en una cuestión de supervivencia. Y también hubo algunos que hicieron desmanes que no tenían que hacer. Pero esa historia de que el guerrillero, había un código que era que las mujeres de donde, si ellos entraban a tu casa y tú tenías una mujer joven o tu señora, ¿te acuerdas? Eso era respetado. Si a alguno de los que entraban allí se le ocurría de intentar algo, no te preocupes que se aparecía despeñado por algún lado, se encargaban los otros de despeñar. Allí no había mentira. La traición y el no respetar a quien le ayudaba, eso se pagaba con la muerte. No había otra historia. Luis, no me ha quedado clara la relación que hay entre los delatores y el uso de unas chaquetillas de la Guardia Civil. Sí, yo se la ponía porque yo, esto te lo digo en lo que yo creo. Cuando tú venías a delatar donde yo estaba, tenía que llevarme. Entonces, si yo estaba y te veía, el primer tiro te lo metía a ti. Ahora, si yo veía a muchos con la carrera verde, yo no sabía quién era. Esa era una de las cosas. Y otra porque la mayoría de ellos les prometieron que iban a entrar hasta la Guardia Civil, cosa que luego no fue. ¿Entiendes? Por ejemplo, el Algatocín, que eso lo habréis leído todo el mundo, ¿no? Cuando nos matan allí. El porquero que fue a Gate. Ahí hay unos cuentos chinos muy buenos. Yo creo que el día que saque ese libro, ni están todos los que son allí enterrados, ni son todos los que se están. Ten en cuenta que hay una cosa que eso lo sabe y él, ¿no? Que lo dije y lo vengo diciendo con el tema de las causas por las que vemos la documentación que hay en los archivos, ¿no? Los archivos lo que hay son causas, ¿no? Militares. Yo, las causas, si veis lo que se habla ahora mismo en la memoria histórica, todo el mundo, hay que anular las causas. Las causas del franquismo no tienen esto, porque además fue un juicio que no son legales, ¿no? Por un lado, hay que anularlas, pero por otro lado, tenemos que tirar de ellas para informarnos qué pasó ahí de mano. Pero ahí hay una cuestión que no está muy clara, ¿no? Yo lo dije, lo critiqué y lo sigo criticando. Historiadores, no hablo de estos señores que sé lo que hay. Hoy día hay muchísimos doctores en historia, que leen causas y lo que hacen es copiar y pegar. O un somero ejemplo por encima. A mí eso no me vale, porque si tú estás pidiendo que las causas hay que anularlas y por otro lado tú te tienes que servir de ellas, porque nos tenemos que servir todos de ellas, pero por lo menos confrontemos. Hagamos, yo me he tenido que andar a la sierra, yo he tenido que andar con la familia, yo he tenido que escuchar a la gente. Ahora, yo te digo a ti que yo puedo tener en mi casa no sé cuántas causas. Y yo cada causa cojo y pego, y ahora mismo estoy vendiendo libros por todos lados. Primeramente que yo no hago libros a vender, pero bueno, ¿entiendes lo que te digo? Las causas, esa documentación, esas incongruencias son las que hay. En las causas hay muchísimas mentiras, muchas mentiras. Sobre todo en las causas de las pobres. Yo no me creo de ninguna nada, y además lo he podido demostrar. Incluso he intentado de que la administración me hiciera caso, y con los medios que hay, de la policía científica, la arqueología científica, la antropología y toda esta historia, se podían hacer muchas cosas. Ustedes saben que a lo mejor va una causa, imaginaros, la causa, voy a poner en el primer cuaderno que yo hice, el Alcaudón. El Alcaudón era un enlace que estaba en la sierra, y lo cogen. ¿Sabéis? Le aplican la ley de fuga y lo matan. ¿Sabéis qué ponían en la acta de defunción? Lo más raro del mundo. Muerto por arteriosclerosis. Toma ya. Arteriosclerosis. Fíjate, todavía que te digan, murió despeñado, murió una... No, yo se lo trabajó. Además, fue el ley. O por hemorragia interna, o lo que sea, las cosas más raras que tú veas. Nunca ponían que haber sido
la ley de fuga se aplicaba rápidamente, además, con total impunidad. Y por eso digo que la Guardia Civil, una de las cosas que yo veo que fuera por eso sobre todo. Ahí en la zona de Castellar está la cueva de los maquis. ¿Qué Sí. información tiene sobre ese grupo? La cueva de los maquis, si entra en... yo escribí un artículo de ella, yo fui a la cueva de los maquis. Yo me enteré que había una cueva que llevaban los maquis. Yo quería ir a la cueva de los maquis. Entonces yo conozco Castellar y un amante de Castellar y de Jimena, para que de Jimena me va distanciando ciertas cosas, pero y Castellar. Cuando me llevaron aquel día a la cueva de los maquis, porque he contado anécdotas, pues dije, guasa, no sé si usted ha estado en la cueva de los maquis. He estado varias veces. Tiene una subida de aquí de Yo me Pérez. acuerdo ahora como 20 años por ahí, estábamos en una sala y yo quería la información de dónde estaba la cueva para que un poco, para tenerla un poquito más... Bueno, pues la cueva de los maquis, cuando yo miro gente, mira, llevarme a la cueva de los maquis, y no sé dónde está. Sí, te vamos a llevar. Ellos no se fiaban de mí. Estos eran ecologistas y gente que estaba en el monte, amigos míos. Se hicieron amigos después. Y yo aquel día que dije, bueno, pues mire usted, vengan ustedes sobre tal hora después de comer y vamos a subir, porque eso, vamos por el pantano para arriba y tal. Vale. Aquel día, precisamente, se había comido en mi casa un potaje de garbanzo que para qué te voy a contar, yo y mi hijo. Cuando llegamos allí, yo sabía más o menos por donde me habían dicho, pero yo me di cuenta de que ellos no hacían más que subir monte yo. Joder, me estaba bueno. Yo me encantaba sudores colorados, yo parecía el niño de los garbanzos. Del chiste. Mío pendiente a mí, papá. Tú vamos colorados, papá. Cuando llegaba arriba yo me di cuenta, entonces le dije a mi hijo, no sabes lo que pasa, que esta gente no quiere que sepamos cómo se vaya. Cuando llegamos arriba y nos sentamos, yo pude coger el sueño y le digo, ahora me bajaré por el sitio que es. Y me dice, sí, porque ya lo conocemos usted. Empezaron a hablarme ahí. Pero te voy a hablar. En la cueva de lo que hay aquí de los maquis, hay unas inscripciones que ponen Viva la FAI, Viva la República, 1936. Y viva el comunismo ayer. No sé si era el comunismo libertario. Sí, viva el comunismo libertario. Esos sitios, esa es una cueva rupestre. Hay pintura antropomórfica. Sí, y además, cuando yo la vi, no sé si se había caído la visera o se cayó tanto igual. Si te metes en mi blog, yo estoy dentro de la cueva haciendo fotos. Allí, la cueva tiene dos razones en la guerrilla. La guerrilla nunca estuvo en cueva. En el norte sí. Te voy a explicar por qué. Si habéis visto el último documental, que salió un documental de este hombre que se subía por un alambre y encontraron allí la cueva. A ver quién se sube a una cueva de esas, pero las cuevas de aquí se sube cualquiera. Aquí no las tenemos tan altas. Y las conoce todo el mundo. Entonces, los guerrilleros no podían vivir en las cuevas, porque en las cuevas estaban pillados. ¿Qué hacían en las cuevas? En las cuevas, por ejemplo, si el grupo de Bernabé, ya solían dar de Montejaque para acá, te voy a poner Bernabé porque estamos con Bernabé, cualquier otro. Los cacharros de cocina, para no ir cargar con ellos, los dejaban en cuevas y se los llevaban que lo llevaran, con la idea de, si vivían por aquella zona, no ir cargados de cacharros. Para eso. Pero los guerrilleros de aquí nunca estuvieron en cuevas. Ellos llevaban una lona, que era con la que os acordaréis, los que somos más mayores, se tapaba la carga de los mulos para que no se mojara. Era como de una lona. En el libro, como se dice la tabla del diccionario y demás. Esa lona, cuando la tenía, las lonas aceitadas de linaza. ahí está. Con esas lonas, si la tenían, hacían entre 4 ramas, hacían una carga, se guarnecían del frío o de la lluvia. Pero Currito, guerrillero Currito, es de San Roque, amigo. Currito me dijo a mí, y quedamos en demostrarlo. Yo hice un intento de que la administración se llevara a unos institutos al campamento de adelante para que Currito le hablara y yo le hablara de la guerrilla y Currito lo iba a demostrar.
Purito decía que con una manta de esa de la Salema, una manta de la antigua, ellos la estiraban de tal forma que el agua no penetraba. El agua no penetraba. Creo que es verdad. Entonces ellos lo que hacían era, o bien la hacían a dos aguas, y luego alrededor habría una zanja, una pequeña zanja con lo que fuera, para que el agua que venía del monte corriera y no entrara en la caseta. Esa es una. Otra, a lo mejor hacían un chaflán en un terreno que fuera blando y entraban así, que esto se hacía, esto lo hicieron mucho los españoles cuando pasaron a Francia, los que pudieron escaparse de Franco y llegaron a Francia, donde muchos dicen que allí los estaban esperando, allí los trataron peor que a los perros. Y Pedro López, el hijo de Pedro López, nació ahí, en un sitio de eso. En la playa hacían un chaflán y encima echaban lo que sea y ahí se metían. Eso también. En la parte de Granada, la parte alta de la Sarquía por ahí, como hay tanta piedra, hay más piedra que aquí tenemos digamos más follaje que allí, ¿no? Con las piedras hacían también un tenderete y luego con lo que había empezado. Y si no, al raso, no había problema. Los más atrevidos bajaban al pueblo y pues no tenían sus señales. Si las mujeres sabían que los guerrilleros le llegaban el enlace y les decía, están ahí, tu marido quiere bajar para abajo, quiere ver a la niña o quiere lo que sea. Entonces, si ponía una sábana blanca, estaba todo bien. Si ponía una prenda amarilla, no vas a ver a la niña que te van a dejar seco. Y a sus señales y a sus cosas. A mí me gustaría preguntarle al doctor Algarrani ¿qué opina del término memoria democrática? Bueno, el protagonista es Luis, no vayamos a liarla. Voy a descansar un poco. No, yo tengo muy claro que los historiadores lo que hacemos es historia y que la memoria democrática la hagan otros y como la quieran hacer. Yo no tengo nada que ver con la memoria democrática, y menos como se está haciendo últimamente. Como veis, por ejemplo, ahora en la línea hay un movimiento que yo no sé qué historiadores hay detrás, pero historiadores reconocidos de la guerra civil no hay ninguno. Yo no quiero polemizar, pero creo que está clara mi opinión, ¿no? Bastante. Es que mira, en el tema... No, es que yo quiero diferenciarlo porque yo no tengo estudios universitarios. Vamos, no los tengo porque lo quise, de luego. Pues me tenían que haber dado palos en la cabeza bien dado, no me dio mi madre bastante espalda. Como la historia, lo que es el rigor histórico, la investigación, es así. Lo que pasa es que en mí hay una mezcla entre lo visceral, entre que yo me he convertido, he llevado el tema de la memoria histórica y entonces me permito, porque además me ha costado mi vida, me ha costado muchas cosas, me puedo permitir criticar lo que me dé la gana, siempre que esté dentro de lo razonable. Efectivamente, la memoria histórica de cuando empezó, ahora, una línea, total. Igual, y permítanme ustedes, si entrar en tema de igual, que hace 20, que cuando sale la democracia no tiene nada que ver los partidos políticos con lo que está pasando ahora. O sea, más o menos por ahí va el tema. Mire, la caravana de la memoria histórica, primero, lo que se hace en Algeciras, que os he puesto antes el cartel, eso le pagó el ayuntamiento 1 millón de pesetas. Y os voy a explicar. Cuando yo llego allí y veo en Pozo Blanco lo que había hecho Ángel y conozco al comandante Río, que por cierto no me quiero ir sin contar una anécdota del comandante Río para que las mujeres se lleven Cuando yo veo aquello allí le digo a Dios, esto lo hago yo en Algeciras. Yo no había hecho nada de eso, y mío me dice, tú me pagas bien, tan bueno. Vale. Yo llegué aquí, hablé con un concejal, porque claro, había que hablar con alguien. Allí, tener en cuenta que se estrenó, vi por primera vez la película Silencio Roto,
estaba Moncho Armendari, el director, y los guionistas estaban allí en Pozo Blanco, yo los conocí allí, y yo dije que todo eso me lo traía de por acá. Moncho Armendari no pudo venir a Algeciras porque coincidió con un tema que se estaba estrenando ya la película, cuando lo de las Torres Gemelas y toda aquella historia, y no pudo venir. Que ese fue el atrayente con el que yo convencí al entonces alcalde, a Patricio. Yo sabía que a Patricio le iba a gustar eso mucho, y por ahí le... Bueno, pues eso fue 1 millón de medallas. Yo jamás, ni esa, ni ninguna jornada de más testigo, nada, lo he hecho con dinero, ni cuando yo era el presidente de la Asociación del Campo de Libertad, ni cuando lo era de la provincia, ni nada. Yo llegaba y le decía al alcalde, llegaba con un proyecto, ya, esto es lo que hay que hacer, esto, y estimativamente esto es lo que vale tal y cual. Y me decía, bueno, vamos a pedir una subvención. Yo no pido nada, pides tú, ese es tu deber. Ese es tu deber. Tú eres, yo no quiero saber nada de dinero. Yo quiero que se haga así. Así se ha hecho la primera jornada de Castellar, la segunda jornada de Castellar, todo. Cuando se cogen dinero, ya empezamos a liarle. Os lo digo yo. Pero no porque haya nada raro, no. Porque el político sabe lo que tiene que hacer. Entonces, luego, la lengua no la puede tener suelta. Esa es la historia. Entonces, ya cambia mucho. A mí lo que más me ha dolido en todos los años que llevo, a mí y al grupo que yo estoy, en los grupos donde estamos los que empezamos esto, ninguno está de acuerdo ni con que esto se le llame memoria democrática, ni con que se haya hecho una infraestructura tan grande de directores, de no sé qué, de no sé cuánto. Ya cuando se hace una infraestructura de eso, te están gastando dinero, y no hace falta gastar dinero. Lo que hace falta son buenos abogados, que vayan y digan que quite usted la ley de impunidad. A partir de ese momento se acabaron las asociaciones. No tienen por qué. Porque cualquiera dice, oiga, llega como llega en cualquier lado. Mire, mi abuelo me acaba de decir, el doctor, uno de los dos, está enterrado en un localito en tal sitio, dice el historiador, aquí tiene usted la ley. El gobierno, la justicia es la que tiene que ir allí y hacerlo. No hacen falta. Las asociaciones surgimos porque cuando entra la democracia, la gente que estaba en Francia, en Sudamérica, que querían volver a su país ya, entonces empiezan a demandar, que quieren saber, que quieren que se haga justicia. Y luego habíamos una serie de gente más jóvenes que dijimos, es que esto es verdad, esto hay que hacerlo. Y escuchábamos a quienes investigaban y a los que estudiaban. O sea, hoy día yo me quedo pasmado, porque a mí me cuesta, ustedes no se pueden entender lo que a mí me cuesta de hacer cualquier cosa, un libro, o a ellos les va a costar menos porque tienen unos estudios de mano, nos cuesta para que luego tú te encuentres que ahí está, ha cogido del libro de no sé qué, ha cogido, ha cortado y ha pegado. Pero bueno, es lo que hay. Yo ya tengo 74 para 75 años y yo ya no tengo mucha ganas de... Yo creo que ya da bastante. Lo que sí es cierto que hace falta que se haga muchos ateneos como este, que se haga mucha cultura, que haya mucha gente como los dos señores que tengo a izquierda y derecha. Y, por cierto, pero está en la derecha. Según se mire, y ya está. Hay muy buena gente trabajando también. Cuidado, hay asociaciones que no vean. Las asociaciones como AGE siguen en la misma sintonía. Yo no sé ahora cómo funciona aquí, porque yo ya estoy desconectado del tema, pero Algeciras, el campo de Gibraltar, para que ustedes lo sepan, esto es una cosa que os voy a decir, después de la guerra, o sea, después de que ya no hay república, la primera vez que se va a tocar el himno del riego de la república en una plaza pública o en una calle pública, se toca en Algeciras cuando estuvieron los guerrilleros, por una banda, es la primera vez. Luego salió en no sé qué juego, uno con la trompeta y el otro. Una banda de música. Con una banda de música, Sí, una banda de música, claro. Y ahora yo fue en Australia, ¿no? Y luego, otra cosa, y es la primera vez que se pone una calle
luchadores por la libertad en Algeciras. Luego se pusieron en varios pueblos, como he dicho, donde yo he ido. Y otra anécdota es que eso está, el otro día lo vi, que además estaba el hombre fastidiado, el que era entonces alcalde, Palacio, estaba Palacio, él, si siempre lo ve, él saca eso y lo pone como que, estando el gobernador, se pone el monumento a los fusilados que hay en el cementerio de Algeciras. Pues ese es uno de los primeros monumentos hechos por un escultor. Hasta entonces lo que se ponían eran paneles con todos los nombres. Y nosotros opinamos, fui a buscar un escultor, lo hizo, además, para que todo tuviera que ver con la gente que había venido, con la gente que estaba allí muerta, con las piedras de Jabaluna, que son de Jiménez. De allí está esa piedra. Por cierto, que ahora se está cayendo, pero bueno, teniendo quien gobierna es normal. Lo que quiere es que se caiga. ¿Dónde está esa escultura? Esa escultura está en el cementerio de Algeciras, al entrar al lado de la casa. En el cementerio viejo. En el viejo, perdón, sí, yo no, pero el viejo. Que además, no creáis que ahí debajo están los fusilados. No. Os cuento también la historia, para que vayáis teniendo historias de los viejos que estamos en la deuda. Cuando se va a hacer monumento, también Palacio me dio un permiso a mí para que yo entrara a ver todo lo que había pasado en el cementerio de 1800 con las fosas, para dar con las fosas donde estaban los fusilados. La gente que habían matado en Algeciras, que son 360 por ahí, fusilados en Algeciras. Yo quería dar con el sitio para ponerla allí, ¿no? Imposible. Yo tengo una base de datos cosa por mí, desde 1800, que ha pasado en los patios, cada movimiento que ha habido hasta que... ¿Por qué no se sabe? Pues muy sencillo, porque en 1980 y algo, un erudito, o algún erudito, fueron a consultar los libros del cementerio y han desaparecido. Toda esa época han desaparecido. Coincidencia de la vida. No habían desaparecido en el tiempo de Franco, desaparecieron cada vez. Entonces, como yo no sabía dónde ponerlo, esto lo digo ya hoy, a todo pasado, dije, bueno, pues como aquí hay tanta gente que se está molestando porque le vamos a poner un monumento a esto, pues qué mejor sitio que este sitio, convencí. El sitio de Caracas y se puso en la capilla. ¿Por qué? Para que todo el que llegue allí a rezar que se dé cuenta de que allí hay gente, ¿entiendes? Se ha puesto como mala idea, ¿no? Entonces, claro, hay mucha gente que llegan allí y dice que esto no tenía que estar aquí. Están muy realistas. La pena es que se va a caer. Espero que ahora que dicen que van a hacer un estudio de fosa y todas esas cosas, den con la fosa. Den con la fosa. A los que hemos investigado antes no nos han consultado, ¿verdad? Pero están por allí. Es tarde ya, es una pregunta muy concreta. Sí, ¿Y aquí en la línea se sabe aproximadamente cuánta gente fue represaliada? Sí, aproximadamente. Sí, pues más de 400. Tenemos un problema importante, que la línea es una población de aluvión. Los que sois de la línea, a ver si tenéis padre, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo de la línea. Dudo que alguno tenga todo de la línea. Es tremendamente complicado. No, porque son gente que han venido de... Exactamente, de aluvión, a eso me refiero. En los años 20 la línea tiene 60.000 habitantes, una de las ciudades con más población de toda Andalucía y casi de toda España. Sí. Y en los años 30 tuvo 30.000. La línea, pues, y el campo de Gibraltar, pero sobre todo la línea por la cercanía, vivía el vaivén económico de Gibraltar, que en los años 20 se construyó el puerto y el arsenal de Gibraltar y por eso vino muchísima gente. Entonces eso es una de las cosas que hace complicar el listado de muertos de la línea, pero mis investigaciones, que son las que se están usando, por cierto, sin mi permiso, son las que se están utilizando en la línea, pues tienen más o menos pues unas 300 o 400 personas y calculamos que hay un tanto por ciento importante que no está en ningún documento. Por lo tanto, ¿Y esos están enterrados en el cementerio de San José de la Línea? la gran mayoría sí. Las fosas comunes de la línea. ¿Están ubicados? ¿Se puede ir? No se sabe, bueno, se sabe dónde están, pero no. Ahora parece que hay un proyecto del que yo no tengo mucha noticia, que parece que van a intentar encontrar las fosas. No está complicado, pero sí están allí. El primer intento que se ha hecho en el cementerio ha salido nulo y ahora se van a pasar otra vez
los georradares por el patio sur, para ver si hay más suerte de encontrar allí a los fusilados. Yo, si me permitís, vamos a ver, la Segunda República, la Guerra Civil, la posguerra, el franquismo, es el acontecimiento histórico más importante de nuestra historia contemporánea. Es el acontecimiento histórico que está hoy día latente. ¿De qué acontecimiento histórico se habla hoy? De la Guerra Civil, de la Segunda República, de la posguerra, franquismo. El único recurso que tenemos los historiadores es hacer una historia con rigor, con el máximo rigor de este periodo histórico. Llevo 20 años investigando la Guerra Civil, la Segunda República. Nunca he tenido una crítica histórica. He tenido críticas políticas, no me interesa. Yo hago historia, no hago política. No sé si intento explicarme bien. Por lo tanto, cuando se haga algo, lo único que nos salva de muchísimos, como diría yo, factores externos, es hacer lo que hacemos con rigor. Y lo que se haga relacionado con la Guerra Civil hay que hacerla con rigor. Yo, que quizás sea, lo digo porque mi doctorado es de la Guerra Civil en el campo de Gibraltar, el primero que había en la historia, que es algo bastante alucinante, porque no estamos hablando de una comarca de Cuenca ni de Soria, con todo mi respeto. Estamos hablando de una comarca que es fundamental, importantísima en la Guerra Civil. Importantísima, porque estamos en una zona geoestratégica. Pues se están haciendo investigaciones, si la queremos llamar así, en el campo de Gibraltar, en la línea, por ejemplo, sin contar con investigaciones de rigor, sin contar con investigaciones de historiadores. Ese es el problema. Ese es el gran problema. O utilizando la información de investigadores y manipulándola al antojo de ciertos colectivos, cosa que es una auténtica barbaridad. Y yo no quiero polemizar, de verdad, yo sigo mi línea, que es la del trabajo con rigor, los que me conocéis sabéis cómo funciona, y no quiero polemizar nada, pero no entro en el juego de las investigaciones que no tienen rigor histórico. ¿Y en el registro civil, cuándo se inicia el registro civil en la línea? Según las investigaciones, en los registros civiles se pone un tanto por ciento de los que son fusilados, no se ponen a todos. Por ejemplo, hay una primera fase en los fusilamientos de todas las poblaciones, que es el que llamamos fusilamientos en caliente, que son los fusilamientos que hay hasta casi el verano, hasta casi el final del año 36, que encontramos pocos nombres puestos en los registros civiles. No es una fuente exhaustiva, es una fuente necesaria, pero no es exhaustiva. Tampoco están en esta fase caliente, pues no hay juicios a civiles, juicios sumarísimos militares, porque la justicia militar, precisamente en el campo de Gibraltar, empieza a funcionar a partir de febrero de 1937. ¿Y por qué empieza a funcionar? Pues hay un elemento muy importante. Matan a una persona importantísima en el campo de Gibraltar y en la línea, don Juanito el médico. Sí. ¿Y qué Podellano, después del escándalo que se monta, porque se le haría Gibraltar, hay un montón de voces, incluso gente de derecha, de orden, de la línea del campo de Gibraltar, que lo critica, que Podellano dice, señores, a partir de este momento, todo con juicio sumarísimo. Y a partir de ahí sí tenemos cierta documentación de juicio sumarísimo, que como decía el compañero Luis, los juicios sumarísimos es una fuente de información muy importante, pero hay que tener una capacidad de análisis fundamental, es documentación franquista, hay que analizarla, hay que leer entre líneas. Y yo puedo asegurar que la documentación, por ejemplo, de los juicios sumarísimos, la leo una vez, la leo otra vez, y la leo 50 veces y cada vez le saco algo más, algo nuevo, algo diferente. Y tengo bastante experiencia, llevo unos cuantos miles de causas sumarísimas analizadas. Pues ese análisis te lo da pues la experiencia, el conocimiento del contexto histórico. No sé, no es una cosa de ya tengo una causa y venga, y que es un poco lo que decía el compañero, ¿vale? No quiero extenderme mucho tampoco con esto, pero creo que mi planteamiento ha quedado claro, ¿no? No quiero abusar de usted, pero No. Mi pregunta es anterior, o sea, ¿cuándo Sí. existe, a partir de qué momento existe un registro civil en la línea de la Concepción? Registros civiles. Porque supongo que habría un primer registro en la iglesia, ¿no? Sí. De la gente que se bautizaba, ¿no? Sí. O casaba, Los registros o de civiles entierro, son- los casamientos, digamos. Son obligatorios desde finales del siglo XIX, son obligatorios. Pero antes hay también registros civiles y también hay registros de la iglesia.
Pero, por ejemplo, en el caso de la República, yo tengo estudiado los barrios donde soy cronista y resulta curioso que los matrimonios en la República desaparecen. Matrimonios religiosos, los bautizos desaparecen, las comuniones, ¿para qué voy a decirlo? O sea, que no es una fuente ni mucho menos fiable, al menos en la época de la República. Y estamos hablando, ya me estoy enrollando demasiado, y estamos hablando de que estamos en la Andalucía anarquista, donde más poder tenía el anarquismo, sobre todo desde las primeras, segunda década del siglo XX. ¿Qué pasa? Porque los anarquistas, por naturaleza, no entran por una institución que se llama iglesia, por lo tanto, no se bautizan, etcétera, etcétera. Es muy complicado seguir documentalmente, al menos con documentación oficial, ciertas familias y ciertos nombres. Pero vamos, que la relación entre política e historia, todo el mundo no tiene el nivel ético que tú quieres, por ejemplo, eso tienes que reconocer. Bueno, yo creo que de la única manera que se salva la historia es haciendo una historia con rigor. El problema que estamos teniendo últimamente es que el que habla realmente de historia en España es una mujer política. Claro. Entonces, este es el problema que estamos teniendo. Quizás nosotros, quizás haya sido por una, digamos, dejadez de historiadores. Un poco, vamos a hacer un poco de autocrítica, el protagonismo que deberíamos de tener. Pero que no tenemos los altavoces que tienen los políticos. Entonces, claro, se hace historia al son del político de turno. Y ese es el problema que tenemos. Se lo diga a Luis y a su amigo Manuel Hidalgo. Si no, que te lo diga a tu amigo Manuel Hidalgo. En las conferencias. Ahí lo he puesto. Ya, el tema de... Ahora yo no me quiero extender. Yo llevo desde 2017, ha habido un paro, pero este año ha sido en un colegio, es la primera, esto es la primera vez que se ha hecho, ¿no, Pepe? A un centro de mayores, de adultos. En un centro de adultos estoy dando yo un ciclo de charlas, conferencias, como queráis llamarlo, que se llama ¿Por qué la memoria histórica? Entonces yo cuento en primera persona, cómo empezamos en la memoria histórica, qué es la memoria histórica, por qué la llamamos memoria histórica tan negativamente, no lo sabíamos, metimos la pata, por qué así, qué es memoria, qué es historia. Y son personas mayores, bueno, pues han hecho un trabajo que ahora él lo está maquetando, he conseguido este año que los alumnas, hay más, de esta forma el triunfo es rotundo de las mujeres, entonces hay mujeres que nada allí, casi todas. Yo les marqué un hilo conductor que era sobre el tema de la carretera de Málaga, pero que la que no quisiera hablara o hiciera un trabajo de algo que tuviera que ver con eso. No vea las familias. Y hay señoras, las hemos traído, luego hemos salido fuera, las hemos traído a los archivos de Gibraltar, han estado, y para mí esas son las satisfacciones que me llevan, que escuchar a una señora mucho más mayor que yo decirme, le tengo que agradecer toda mi vida que gracias a usted hemos visto un archivo, que nada más que lo veíamos en película. Hemos estado en la ciudad de Algeciras tuvisteis problemas. En la ciudad de Algeciras. No, en la ciudad de Algeciras es que no hay gente para trabajar, entonces lo tienen todo patas arriba, ¿sabes? Con poca gente, eso pasa como la sanidad, no hay gente. La gente se puede morir, pero no hay gente. Que en los archivos pasa exactamente igual. No hay gente, los archivos no hay gente, y cuando hay gente se puede tocar, como nos tocó a nosotros, un comandante de Baguera, porque él lo quiso. Yo le dije, yo me quedo aquí dentro, vete, llama a la televisión, que me saque la policía de aquí, este tío se cree que es el dueño de esto y todo lo pago yo. Eso es otro tema que no tendríamos que hablar. Eso ya más vale hablar de este tema, porque no es. En fin. Vamos a dar por finalizar. Que podéis escribir el libro que tenéis y muy bien. Muy bien.